Distintas autoridades ofrecieron una conferencia de prensa para detallar la situación de los menores de edad rescatados de la comunidad Leptahor, quienes actualmente se encuentran bajo protección del Estado. Ha manifestado que incluso en otros países como Israel, esta secta Leptahor ha sido calificada judicialmente como un culto peligroso, cuyos líderes incluso han sido condenados por secuestro y explotación sexual infantil. Los antecedentes recientes y que nos ocupan para el presente caso, es un caso, bueno, la presencia de la comunidad se remonta a los primeros años del decenio anterior, aproximadamente 2012-2014. Pero los antecedentes más próximos del caso lo constituyen las 17 denuncias sobre posibles vulneraciones a derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Importante acotar que se trata de denuncias de posible amenaza o vulneración de derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Estas denuncias dan cuenta sobre actos dentro de la secta, dentro del territorio que ellos ocupan, recientemente ubicados en el kilómetro 94, en el municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa, y las denuncias dan cuenta sobre actos que vulneran los derechos humanos, de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, y específicamente derechos que cito a continuación: la integridad física, el derecho a la integridad física, mental y psicológica, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a la familia, el derecho a la educación, casos de matrimonios o uniones forzadas, incluso entre adolescentes, y lo más grave, embarazos de adolescentes y niñas. La Secretaría de Bienestar Social informó que se implementó una estrategia para separar a menores y adultos en el albergue donde están resguardados, además de reforzar la seguridad perimetral debido a intentos de miembros de la secta por generar alteraciones. Logramos finalmente poder tener mayor certeza en cuanto al número de los que por orden de juez tenemos bajo nuestra responsabilidad. El primer objetivo, que las adultas ya no estuvieran dentro, 50 adultas en total, están ahora en el exterior. De 0 a 5 años aproximadamente, porque todavía no podemos precisar la edad con detenimiento, tenemos a 90. Se trasladó a una adolescente de 12 años con padecimientos psiquiátricos. Se trasladaron a 9 adolescentes varones entre 13 y 17 años. Se resguardaron a 26 niñas entre 5 y 17 y a 20 niños entre 5 y 12. Esta perfilación etaria, genérica y también con pertinencia en temas de enfoque de salud, nos va a permitir cumplir con nuestro mandato, y es no solo dar abrigo, albergue, sino que una alimentación con pertinencia cultural y religiosa, poder apoyar procesos de fortalecimiento nutricional, poder ofrecer y garantizar servicios médicos, recuperación, poder iniciar procesos educativos también con pertinencia y enfoque cultural, y por sobre todo, hacer que se cumplan las disposiciones normativas de la Secretaría en cuanto a el modelo de atención residencial. Tenemos más de 20 residencias dentro de la Subsecretaría de Protección, más de 1,000 niños, niñas y adolescentes que hoy están siendo protegidos porque han sido amenazados o violados a sus derechos en sus diferentes modalidades.
pero los niños y niñas y adolescentes de la secta Lectaor, por las características que ustedes conocen y que no vamos a redundar, pues presentaban múltiples complicaciones y retos y desafíos que ahora podemos comenzar a abordar de manera eficiente y eficaz, porque tenemos ya una división, una perfilación, ya no tenemos adultas, y esto nos va a permitir ir hacia adelante. ¿Qué queremos como Secretaría? Queremos ser parte de la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la secta desde ahora, ofreciendo, garantizando su vida, su integridad, su desarrollo psicosocial, ser muy respetuosos de su cosmoespiritualidad, de su forma de ver el mundo, pero por sobre todo procurar que haya un irrestricto respeto a las leyes de Guatemala, porque nadie es superior a nuestra legislación. Por su parte, el ministro de Gobernación Francisco Jiménez se refirió al bloqueo que integrantes del Leptajor mantienen en la avenida Elena, zona 3 capitalina, asegurando que el paso será liberado bajo orden judicial. En este caso hay una razón suficiente para desbloquear porque hay orden de juez, pero como digo, tampoco tenemos una actitud represiva de manera inmediata, pero vamos a aplicar la ley si continúan con este comportamiento. Muy bien, veamos este caso bastante complicado que se ha registrado de la comunidad Leptajor. El pasado 20 de diciembre, personal de la PGN y del Ministerio Público rescataron a 160 niñas, niños y adolescentes pertenecientes a la comunidad judía Leptajor y quedaron bajo la protección temporal de este hogar. 2 días después, miembros de la comunidad irrumpieron en el lugar tras derribar las puertas con la intención de llevarse a sus hijos y entre gritos y forcejeos de los padres, varios menores salieron corriendo del recinto. Pero esto no acaba ahí. El miércoles 8 de enero, afuera del albergue Casa Nuestras Raíces, se registraron disturbios por los albergados. Esto ante la negatividad de no ingerir los alimentos que les brindaba la Secretaría de Bienestar Social. Mientras tanto, líderes de la comunidad pedían a las autoridades poder ingresar comida para los menores. En un análisis aquí a la medida explicamos un poco sobre el tema de los alimentos, por qué es que ellos estaban actuando de esta forma y que también pues tenían una justificación, ¿no? Por temas culturales, por temas de religión también, era lo que Guatemala y las autoridades no comprendían sobre esta alimentación y que obviamente no se puede tener como algo en específico también. Qué difícil esta situación que se dio, Fernando, pero bueno, aquí había un choque cultural, claramente lo hemos analizado acá, ¿no? Mira, este caso realmente, te puedo asegurar, es uno de esos espacios que el gobierno en ningún momento pensó fuera a suscitarse como se está viviendo al día de hoy. Y uno de los problemas más complejos para solventar esta situación es justo lo que tú acabas de decir, el choque cultural. Guatemala, pues obviamente todos estos grupos minoritarios, estas sectas, que así es considerada esta secta a nivel mundial. Así es. Guatemala pues no ha tenido nunca esa tendencia a tener un relacionamiento muy amplio con esos sectores de la sociedad que son bastantes. Es mucha la gente que está en Guatemala con esa costumbre religiosa, con esa tradición y naturalmente pues quienes normalmente aquí en este país somos cristianos, pues realmente ni volteamos a ver, a no ser cuando quieres tener un poco más cultura general de cómo es que viven estas personas y cuáles son pues sus mecanismos de día a día. Cuando se genera esta denuncia de lo que estaba posiblemente sucediendo, y presuntamente lo voy a recalcar porque hasta que esto no sea decidido por un juez, no puede decirse que así sucedió, pero presuntamente esa violación
a los derechos fundamentales de los niños que conforman este grupo, esta secta, pues es que el Estado actúa, y actúa, te digo, inmediatamente. Y aunque no hubiese existido una denuncia, era una obligación de actuar de oficio, porque todo el esquema de derechos humanos a nivel de hombres, mujeres y sobre todo cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, el Estado inmediatamente activa esa investigación, esa actuación de las entidades que en un apoyo interinstitucional generan un bloque para ir y rescatar a cualquier niño, no digamos cuando es un grupo pues bastante grande de niños que pueden estar sufriendo de este tipo de vejámenes. El Estado de Guatemala está actuando en función de lo que la norma jurídica guatemalteca establece para proteger a menores de edad en situación de peligro. Acá no cabe como mecanismo de defensa que miembros o líderes de este grupo vengan y digan, sí, uno, no estaban sufriendo vejámenes los niños, dos, son parte de nuestras costumbres. No. Tú cuando eres extranjero, tú te adaptas a lo que la norma, la ley del lugar en donde tú te estás estableciendo te dicta y tienes la harta obligación de cumplir con lo que esa norma establece. Tú no puedes venir y decir que por costumbre religiosa, por tradición religiosa, tú puedes estar haciendo esto, esto y esto, sobre todo cuando son menores de edad. Entonces el choque religioso y el choque cultural ha sido una bomba. Y hoy por hoy te digo, realmente es complejo, porque cuando tú escuchas a esas mamás, escuchas a esos papás, lo que están atravesando en la separación de los hijos, ¿a qué padre de familia, a qué madre de familia le va a gustar eso? A nadie. Claro. Pero el mecanismo de defensa que utilizan son sus declaraciones en función de que es que así es su religión y así es su costumbre. Entendemos el punto, porque ni modo que no lo vas a entender, pero no es un mecanismo real de defensa contra lo que establece la norma jurídica guatemalteca. Entonces, como te digo, no se pensó realmente que esto fuera a escalar al punto donde se encuentra, y complicado el tema hasta el día de hoy. Definitivamente. Mira, hay puntos, yo entiendo y comparto contigo, nadie se imaginó que esta situación se fuera a dar. Creo que esto también comprueba y da a conocer que no se está preparado para atender un caso como este. Claro. Pero también lo que me llama la atención es que ¿tú crees que hasta cierto punto se pudo controlar de mejor forma el caso? Porque cuando recién se daba a conocer sobre la separación de estos menores de edad, la protección que se les estaba dando, la investigación que se iniciaba también contra la secta Leptajor por las denuncias realizadas también de ciertas prácticas violatorias de derechos humanos que se están cometiendo. Y justo aquí lo tratamos, ¿no? Cuando se llevó a cabo todo este operativo, lo hablábamos dentro del análisis de a la medida e indicábamos dentro de nuestro análisis, bueno, también aquí es un poco complicado porque hay situaciones culturales y religiosas que están en medio que pues tendrán las autoridades que tratarlo de la mejor forma. Lo hablábamos en el análisis, yo me recuerdo muy bien. El punto es que estaban protegiéndolos, pero ahí se quedó, bueno, esta es la protección que nosotros damos y ahí nos quedamos. Creo que desde ese punto debieron buscar a alguien de la comunidad judía, algún especialista, alguien que los pudiera orientar para entender el caso de protección que estaban tratando, porque no era un caso general como todos los que tratan, sino era un caso especializado, y sabemos que no todo el mundo obviamente conoce cómo se manejan y los pormenores también para poder entender y tratar así con esa especialización el caso, pero hay personas que sí, que días después, meses después recibieron una orientación, pero ya habían pasado cuántos disturbios, cuántas situaciones y agravándose ese problema, ¿no? Entonces, ¿crees tú, Fernando, que esto se pudo por lo menos no presentar de esta forma en la que estamos, que está bastante complicado el caso ya y hay una situación de roce bastante fuerte que ha llegado hasta cierto punto con violencia, ¿no? Agentes agredidos que hemos presentado, pero el hecho de buscar una orientación pudo haber disminuido esta tensión que se está viviendo todavía? Bueno, es un buen punto el que tú planteas. Sin embargo, te digo, cuando la autoridad llega y ejecuta lo que establece la norma jurídica,
normalmente al grupo al que se ve afectado, y sobre todo porque hay una tradición de costumbres que se van a frenar en ese momento, no les gusta. Entonces, aunque tú hubieses tenido ahí alguien que interpretara de mejor manera, que les explicara, el choque ya se había dado. ¿Por qué? Porque la norma jurídica guatemalteca llegó y estableció, ustedes no pueden hacer esto no está permitido, y vamos a proteger a la niñez, vamos a proteger a los niños acá. No, que empezó obviamente esa situación de problema, pero realmente es porque la cultura que aplican ellos, las costumbres que aplican ellos, dista mucho de lo que la norma jurídica en Guatemala prevalece para todos. Entonces hay que tomar en consideración lo que la Constitución establece. Prevalece que lo que sea de mejor resultado para toda la sociedad, para toda la comunidad, y no el derecho particular. Entonces es lo que aquí se aplica. Y básicamente acá lo que establece nuestra norma es proteger a los niños que estaban dentro de esa secta. Así que bastante complicado el panorama que todavía se vive, de hecho, con esta separación familiar. Nosotros le daremos seguimiento también para llevar los pormenores de lo que acontece con el caso, a las investigaciones, cómo avanzan también, y de esta manera, pues, tendrá usted los pormenores aquí en TN23. Con esto debemos hacer una pausa. Al regresar tenemos la entrevista. Max Santa Cruz ya está con nosotros. Ya volvemos.